Y saludamos a Pablo Callejón, nuestro compañero. ¿Cómo te va, Pablo? Buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Bueno. Hemos traído para esta columna datos que en algún punto han sido desarrollados en esta introducción de Telediario Federal y que tienen que ver con el coronavirus en el mundo. Pero hemos decidido plantear algunos ejemplos para dimensionar de que focalizar el debate como si fuese un problema de un país nos deja a mitad de camino, nos impide ver el contexto, nos reduce a una fotografía sin ver la panorámica. ¿Viste? Cuando te ibas a Bariloche y te sacabas la foto con la nieve atrás, pues la panorámica mostraba que el copito de nieve era eso. Sí. Bueno, la necesidad de tener una radiografía mucho más amplia porque nos va a permitir dimensionar, sobre todo para en este nivel donde ya hay mucho estrés acumulado, mucho cansancio, mucho agotamiento, de una Muchas batalla. necesidades también, ¿no? ¿Cómo? Muchas necesidades también, por Sí, supuesto. absolutamente. Es una batalla muy desigual la que estamos dando en contra del coronavirus. Y en esa desigualdad, evidentemente, hay un agotamiento, ¿no? Son fuerzas que van contrapuestas en diferentes dimensiones. La pandemia ha tomado una magnitud inconmensurable. Yo no sé si a vos te pasó, digamos, yo hago un reproche personal. Cuando comenzó todo esto, salían las primeras noticias, digo, viste, los medios me parece que están exagerando. Por ahí nos tiran el apocalipsis y la cosa. Y la verdad es que el transcurrir del tiempo nos llevó a un escenario inimaginable. Sí. Inimaginable. El no tener un parámetro para medir lo que nos está sucediendo nos impidió quizás advertir lo que iba ocurriendo hasta que finalmente los casos llegaron. Vos sabés que a mí, y la Pablo, cuarentena también. El clic A ver, siempre uno estuvo pendiente de las noticias, la evolución, obviamente, no solamente por una actitud ciudadana, sino también, bueno, por el rol que estamos ocupando, siguiendo muy de cerca, cuando allí estaba el brote en Europa, después se instaló en nuestro país. Pero a mí me hizo el clic esto de decir, bueno, a ver, hay que atender, esto va para largo, cuando rompió lo que era... parecía contenido en la zona del AMBA, ¿no? Parecía un problema exclusivamente de aquel sector y que el resto del país no lo vivía de tal manera. Y bueno, cuando se metió decididamente tuvo un esparcimiento brutal, brutal. Efectivamente, porque el virus siempre estuvo, estuvo ahí. Lo que sucedía era que no estábamos enfrentando el nivel de contagios que hoy han llegado de la manera más conflictiva, más brutal. Nos decíamos, ¿cuándo llega el pico? Bueno, marzo, después abril, mayo, junio, bueno, fue en agosto. Y se va a extender durante un largo tiempo. Los procesos, las experiencias hablan de que dura varias semanas hasta que finalmente se logra contener. Está bien, pero que no es natural. Se logra contener, no es natural el descenso de contagios. Es decir, no es natural que el pico y después, bueno, a ver, vamos a esperar 2 semanas y comienza a descender. Hay que tomar actitudes y hay que ser responsables para que eso suceda. Pero el problema es cómo encarar esa situación entre lo que hemos aprendido y lo que nos exige este momento de la pandemia. Porque uno ve un nivel de relajamiento mucho mayor. Bueno, esta cuestión de la que hemos hablado del estrés en comparación con la enfermedad. Pero vamos a ver en datos, vamos a recorrer un poco el mundo para entender qué es lo que está pasando con el coronavirus en la Argentina, en Latinoamérica, en Europa, en distintas partes del mundo. La Organización Mundial de la Salud dijo que reabrir sin controlar la transmisión de coronavirus llevará al desastre. Esa frase, ¿no está quedando vieja? Porque no hemos llegado tarde y se ha abierto sin control en muchos lugares. En muchos lugares sí hubo un relajamiento. España tiene 10.000 casos por día nuevamente. 10.000 casos por día. La situación se expresa claramente en todo el mundo. El presidente de la organización sostuvo que la OMS comprende que las personas están cansadas y anhelan continuar con sus vidas, pero se debe evitar los eventos que expandan el contagio del virus, reducir las muertes y tener responsabilidad. Ante esta advertencia, vamos a ver cuánto caso se le hizo. Estados Unidos superó la barrera de los 6 millones de casos. Debe ser el alumno más desobediente. Absolutamente. Bueno, se han querido desprender de la OMS, ¿no? Sí. Registra un total de más de 183.399 muertos desde la llegada del virus al país. Pensemos en las tragedias que ha vivido Estados Unidos. Torres Gemelas, 5.000 muertos. Sí. Vietnam, 50.000 muertos. Claro. Aquí estamos hablando de 183.400 víctimas. Y en Estados Unidos,
No se habla de haber llegado al pico. No es que los sanitaristas dicen, bueno, llegamos al brote y ya está. No, continúan las problemáticas en los Estados Unidos. Continúa el aumento de casos. En México confirmaron 600.000 contagios y más de 64.000 fallecidos, lo que ha provocado la crisis económica más profunda de un siglo en México. Porque bueno, ustedes me dirán, acá estamos todos más o menos parecidos. No, claro, absolutamente. Pero claro, tenés que confirmar los 64.000 fallecidos. 64.000 muertes y la economía se desploma. No hay manera de evitar el desplome de la economía liberándola, no haciendo cuarentenas, no tomando medidas restrictivas, porque los muertos y la caída se producen igual. El mundo ha confirmado esto. En Brasil, el segundo país más afectado de la pandemia, las autoridades de Río y San Paulo pidieron a la población evitar las aglomeraciones de bañistas por las altas temperaturas en las playas. Sin barbijo, no hay respeto al distanciamiento social. Comenzó la etapa más linda en Brasil en cuestión climatológica. Se llenaron las playas, Copacabana fue una postal ayer. Bueno, también esto va a impactar en los contagios. Brasil acumula 3.800.000 casos y más de 120.000 muertes. Más de 120.000 brasileros han muerto por coronavirus. Sí, yo me quedo con esos datos, ¿no, Pablo? Es sorprendente la cantidad de contagios, recién los repasabas en Estados Unidos, los repasabas en México, pero también esto es absolutamente proporcional con la cantidad de muertes, que es el número que es alarmante. Tremendo. 120.828 vidas que se perdieron en Brasil. Elegí la situación en Río porque tiene mucho que ver, digamos, es una ciudad que simboliza todo lo que es Brasil, pero además está muy ligada con los argentinos, con el afecto de aquellos que gustan de Brasil. En Río, con 15 millones de habitantes, ya murieron 16.000 personas. 16.000 personas en Río de Janeiro. Es una verdadera tragedia. Vamos a la próxima trama. La India, el gigante asiático, 1.350 millones de habitantes. Hemos sumado la cantidad de habitantes porque muchos nos dicen, bueno, pero fíjate, el número de contagios tiene relación con la cantidad de habitantes, ¿no? 78.000 nuevos casos. 78.000 nuevos casos en un día. Suma desde el inicio de la pandemia 3.600.000 contagios y casi 65.000 muertes en la India. Es una tragedia absoluta la que está viviendo el mundo con el coronavirus. Luego de confirmarse que la economía del país tuvo en el segundo trimestre del año la caída más fuerte desde 1995, ustedes recuerdan el efecto tequila que se expandió por el mundo, Italia confirmó un promedio de 1.000 nuevos casos por día. Ya suman 35.000 muertes en Italia. 35.000 fallecidos en Italia por el coronavirus. Sí, y además hay que agregarle cómo, a ver, porque estos números están allí, quedan plasmados, pero cómo transcurrió la pandemia en Italia, sobre todo en la zona norte, ¿no? En donde un sistema de salud saturado, en donde los muertos eran trasladados en camiones frigoríficos. Es decir, el transcurrir de esa pandemia también fue caótica. Claro, porque muchos se plantean, bueno, hicimos la cuarentena y hoy tenemos muchos casos. Me parece que la cuarentena no fue para evitar los casos. Los evitó en aquel momento. Exacto. Pero los casos en algún momento iban a llegar. No hay manera del control absoluto. No se puede impedir en una pandemia que los casos lleguen. Lo que hay que hacer es, desde la responsabilidad, evitar el contagio. Bueno, y hay que imaginarse, Pablo, esta cantidad de contagios o este ritmo de contagio con un sistema de salud desguazado como se tenía. Claro, bueno, para eso sirvió la cuarentena. Claro. Para equipar, para prevenir, para darnos tiempo, ganar tiempo en la lucha contra el coronavirus. No para evitar y decir, bueno, ya está, la enfermedad nos sacamos de encima. La enfermedad está y va a continuar, incluso cuando tengamos la vacuna. Incluso cuando la tengamos. No es que va a desaparecer el coronavirus. En Alemania, el ministro de Salud, Jens Spahn, fue escupido e insultado cuando intentaba hablar con manifestantes. ¿Por qué? En Alemania hubo marchas de militantes de ultraderecha, algunos embanderados con símbolos nazis, contra los esquemas de confinamiento, lo que diríamos acá los anticuarentena, ¿no? Alemania registra en la actualidad 244.802 casos de coronavirus y casi 10.000 muertos, 9.303 fallecidos desde el inicio de la pandemia. Chile, que aquí hay un contraste. Chile tiene un costado negativo y uno positivo, y vamos a contar por qué. Chile pasó a los 410.000 contagios
en medio de aperturas en zonas de Santiago y Valparaíso. Chile había extendido una cuarentena muy fuerte que llegó más tarde que el resto de los países, pero que finalmente se concretó porque se estaba desbordando el sistema sanitario en Santiago y en Valparaíso. Pese a los 411.000 casos y los 11.289 muertos reportados, la buena noticia es que decayó la crisis hospitalaria. ¿Por qué? Porque disminuyó gracias a la creación de residencias sanitarias. Chile comenzó a implementar un sistema que ha sido novedoso y exitoso en ese proceso. Se trata de las residencias sanitarias, que es descomprimir el esquema de los hospitales y permitir que allí puedan alojarse los pacientes, y esto descomprimió y mejoró las condiciones sanitarias, hospitalarias en Chile. Por eso decíamos el contraste entre los datos negativos y el positivo. Bueno, una radiografía, Mariano, que nos permite revelar que nada ha pasado, que la situación es muy grave en el mundo, que lo será durante un largo tiempo, que las vacunas, que son ampliamente esperadas, con mucha suerte comenzarían a aplicarse en algunos grupos a fin de año, de manera un poco más colectiva a partir de marzo y abril del próximo año, y que van a llegar masivas, digamos, a una población que permita reducir los márgenes de infección recién a mitad del 2021. Esta es la previsión que hacen los especialistas, no es lo que uno puede suponer en este contexto. Por lo cual vamos a transcurrir muchos meses de convivencia con la enfermedad. Estamos en el peor momento en la mayoría de las provincias argentinas y es toda una señal de alerta. El mundo también está pasando por esta situación. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes, que tenga buena jornada. grande. Nos vemos Hasta mañana. luego.